hora del programa. Tengo otro de los candidatos y otra propuesta muy interesante para transformar completamente nuestro país, para darnos mejores días, y es la propuesta de Óscar Ortiz, que quiere conformar una comisión mixta para investigar el tema de La Haya. Vamos a verlo, por favor. Frente al valor de los héroes del Pacífico, los responsables de este desastre en La Haya utilizaron y perdieron todos los argumentos de nuestra defensa sobre el mar de una forma frívola y vergonzante. Por eso, dado que el Ejecutivo no ha dado esta explicación, planteo que se conforme una comisión legislativa, plural y paritaria entre oficialismo y oposición, para que se establezcan las responsabilidades de cuantos participaron en toda esta gestión ante La Haya, y así se obligue al presidente a dar cuenta ante la Asamblea Legislativa y a través de ella ante el pueblo boliviano de todo lo que ha ocurrido en estos años. 140 años de derechos no pueden terminar sin ninguna explicación y sin que nadie asuma ninguna responsabilidad. No podemos pasar páginas sin conocer exactamente las razones que nos han llevado a esta trágica derrota. Hay un silencio cómplice entre todos los actores que intervinieron en el tema del mar, y es hora de que este silencio termine y exista transparencia sobre este tema. No soy de aquellos que piensan que todos tienen la misma responsabilidad, pero los que están predicando nuevas formas de gobernar deben empezar también por rendir cuenta de sus errores y asumir sus responsabilidades. ¿Qué tanta incidencia puede tener esto, tanta trascendencia, y realmente puede capturar una votación que se sienta muy afectada con lo que sucedió en La Haya? Pues otro globito de ensayo. Otro globito de ensayo. Es que no pueden jugar, yo creo, que tenemos que jugar con el sentimiento de cada uno de los bolivianos, ¿no? O sea, la reivindicación lo tenemos desde niños, nuestra salida al mar siempre nos los han enseñado, y creo que el anhelo de todos los bolivianos es retornar soberana al mar. Y veo aquí en el tema de La Haya, es una decisión que ha tomado un gobierno en un momento dado, como podríamos criticar que los otros gobiernos tampoco hacían nada, solamente intentaban reunirse con Chile, tratando de buscar una salida, y este gobierno decidió llevarlo a La Haya. Posiblemente hubiéramos tenido un mejor resultado, pero todos sabemos que La Haya ha tenido que tal vez ser un poco más equilibrado para no dar razón ni a uno ni a la otra y quedarse en uno, ¿no? Reconozco, pero pueden seguir hablando, no hay nada, pero pueden seguir negociando. Entonces, pero yo creo que jugar con el sentimiento yo hablaría de la mayoría de la población boliviana, tampoco va a tener un estrategia barata, ¿no? Estrategia barata. ¿Por dónde la analizarías tú? ¿Cuál es tu lectura, Edgar? A ver, yo creo que este es el aplazo del desquite del Estado boliviano en el juicio en La Haya. Nos hemos aplazado de tal manera como Estado, ya no como gobierno. Ya. Como decía el Germán, crecemos con eso. ¿Y justifica que este señor salga con eso? ¿Puede capturar votación? No hay que olvidar que además de candidato, él es senador en ejercicio. Así es. Ese es el desquite. Un senador que no le entiende a este aplazo estatal y buscar algunas formas de avanzar en esto, o que empecemos de una vez esto, que tal vez sea la mejor alternativa, y no estar de ilusos aplazados en el desquite. Yo creo que el senador Ortiz se aplazó en este caso porque ni es propuesto. No entiendo eso del desquite, el aplazo del desquite. El aplazo fue en octubre, en La Haya. El presidente, los expresidentes, Mesa, el expresidente Rodríguez, todos los abogados a la cabeza de Héctor Arce, toditos los abogados. Se han aplazado. Se aplazaron. Y el desquite viene con esta propuesta. Los senadores tendrían que hacer el desquite. Claro, porque como senador, él tiene la obligación de investigar. Pero claro. Su primera obligación, eso dice la ley, fiscalizar justamente es investigar. Él pide ahora que investiguemos, o sea, ni él tiene capacidad para investigar. Como senador, cumpliendo su obligación, su atribución, su competencia estatal. Pero si ni siquiera eso puede decir, ya nos propone, pues creo que
Es como el Víctor Hugo Cárdenas, digamos, que se tomó, parece, un traguito de más y se puso a hablar, ¿no? Eso creo. Además en un plenario que está eminentemente copado por el actual gobierno. O sea, ¿qué les va a llevar? A ellos también les va a llevar que no va a prosperar eso, igual plantearlo. No, yo creo que es un poquito de... Yo lo creía un poquito más inteligente al senador Ortiz, la verdad. Vi algunos textos que publicó, por ejemplo, cómo funcionaba la unidad de proyectos especiales del UPRE. Hizo toda una estadística y me pareció interesante como dato, venido de un senador. Pero plantear esto creo que... Oye, sí, parece que no hay nuevas propuestas, no hay creatividad, no hay... A ver, Manuel, tú otra vez comunicador estatal, representas al actual Estado. ¿Qué opinan sobre esto? Yo creo que marca uno de los elementos tristes de estos últimos años en política. No hay propuestas y todas las discusiones se generan alrededor de lo que el gobierno, nuestro gobierno, hace o deja de hacer. Es decir, sigue siendo el eje de la discusión política. Ah, ya te entiendo. Es decir, o sea, no puedo plantear nada nuevo, lo único que puedo hacer es colgarme del último fracaso que ha tenido el gobierno. O de los fracasos, o de los errores, o de las limitaciones que se puede tener dentro del gobierno. Pero no generar nuevas propuestas. Cuando hace algunos años se hablaba de que el MAS había generado hegemonía discursiva, se refería exactamente a esto. Es decir, no se salen del libreto que en definitiva termina planteando el gobierno, pero eso no es por una actitud autoritaria, por un control de los medios de comunicación, es porque hay flojera política ideológica en el resto del espectro político. O flojera o incapacidad, Manuel. O flojera o incapacidad. Yo creo que va más por 13 años. En 13 años hay tiempo más que suficiente para analizar cuáles serían los siguientes pasos que tiene que dar el país. Y la oposición podría plantear nuevos caminos alternativos. Que existen, no me digas que ya lo hicieron todo. Nada. En absoluto, hay N opciones, hay nuevos espacios que conquistar, hay nuevas luchas que enarbolar, pero parece que los señores o no se han enterado en qué planeta vivimos, o realmente, como tú dices, son flojos. Totalmente, por eso es que no existen propuestas ni siquiera en términos de candidatura, porque las candidaturas están representando o están tratando de captar exclusivamente al anti-evismo, al antimasismo. Yo no creo que haya un 30% de mesistas en el país, un 10% de jaimistas en el país. No, eso no existe. Pero sí hay antimasistas. O sea, lo que sí existe son antimasistas, antievistas, y eso te muestra que no se han generado candidaturas, propuestas, instrumentos que puedan capitalizar este desagrado. Que puedan capitalizar, pero en una clave propositiva, en una clave de responsabilidad política. Ahora, lo interesante es que, por ejemplo, expresidentes como Carlos Mesa, candidatos actuales, no quieren hacerlo acá porque ya han visto que han salido a empujones, inclusive del Alto, ¿no? Y se han ido a la Argentina. El caso de Carlos Mesa, tengo la nota, estuvo por la Argentina, se presentó ante la colectividad, fue a dar una charla, y esto fue lo que sucedió. Adelante. En medio de abucheos, gritos y rechazo por parte de residentes bolivianos en Argentina, el candidato a la presidencia de Bolivia por el Frente Comunidad Ciudadana, Carlos de Mesa, abandonó el salón del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales CARI en Buenos Aires, donde daba una charla. La molestia se manifestó mostrando un billete de 10 pesos argentinos en mano y a gritos le decían a Mesa tome su limosna, haciendo alusión al pedido de ayuda económica que hizo durante su gobierno a los organismos económicos internacionales.
Residentes bolivianos en Argentina rechazan los proyectos neoliberales que tuvo Mesa con Gonzalo Sánchez de Lozada. Mesa llegó hace días a Buenos Aires para tener un acercamiento con la colectividad boliviana, la más grande a nivel mundial por el número de residentes, de cara a las próximas elecciones presidenciales que se realizarán en octubre de este año. El candidato recibió rechazo de los residentes. Arrancaré contigo, Edgar, porque te escuchaba decir, no sé qué. Bueno, me queda claro a mí, y yo soy vecino del Alto y era dirigente vecinal en 2003. Así es. Me queda claro que a don Carlos Mesa le va a costar hacer campaña normal, ¿no es cierto?, en la ciudad del Alto y ahora también en Buenos Aires. Digamos, en los sectores populares. Sí, pero en el Alto es mayormente popular. Por eso. Clarito, clarito. Y la Argentina igual. ¿Quiénes se han ido a trabajar? Los jailones en absoluto. Entonces pues. está complicado porque ya le pasó esto mismo en el estadio Villa Ingenio. Allí, cuando él estaba en el partido inaugural del Always Ready y su equipo, le empezaron a gritar asesino. Y yo decía, ¿qué les pasa? Pero no lo dejaron. Y tuvo que escapar del estadio. Mira, lo mismo sucede. Que era el espectador privilegiado, el gran... Que está herida la gente, se sigue recordando esa etapa. Mire, tengo el privilegio de haber escrito una investigación sobre este hecho de octubre de 2003 y puedo decir con poco margen de equivocación que las heridas de octubre no se han cerrado. Y por favor, esto no es demagógico, es objetivo. Tenemos 85 muertos, tenemos muchas personas que han perdido el pie, han perdido una pierna, están con prótesis y están de limosneros. No se ha superado. Lo vemos ahí en el Coser, en la esquina hay un compañero que está ahí pidiendo limosna con sus muletas. Es deshoraza. Víctima de Octubre Negro. Víctima de Octubre Negro, todo el mundo lo conoce. Entonces, ¿qué ocurre? La herida que ha dejado, la herida social y estatal que ha dejado octubre de 2003 no se ha cesado, ni con Mesa y compañía, y menos con el actual gobierno. Y permítame decir una cosita, y el actual gobierno y todos sus cancilleres se aplazaron lamentablemente en el intento de traerlo a Gonzalo Sánchez Lozada, que es el compañero de Carlos Mesa. Esa es la herida. Así es, totalmente. No ha habido, y por lo visto va a ser muy difícil. Tu opinión, por favor. Carlos Mesa está intentando hacer afuera campaña, pero por lo visto no se la van a poner fácil. No, sí. Yo veo en el tema del pueblo, inclusive en los extranjeros, yo creo que el tema está polarizado en el tema de apoyar a uno o a otro candidato. ¿Qué es lo que yo he visto en Argentina y lo vamos a ver en cualquier lugar donde se presente Carlos Mesa? Hay todo un movimiento que hace el partido de gobierno también, porque esto ya estaba planificado. O sea, puede ser un sentimiento de la población. Yo no digo, como dice Edgar, hay un sentimiento de rechazo a Carlos Mesa natural por los temas que ha acompañado a Goni, en el tema de Octubre Negro. Pero hay grupos de choque también. Pero hay grupos de choque. Y ahí vemos, clarita, habría que, si estuviéramos en el Ministerio de Gobierno, ya hubiéramos visto identificaríamos al sujeto y tendríamos todos sus antecedentes y nos daríamos cuenta quién ha sido, ¿no? Entonces lo mismo, pero te voy a decir, lo mismo sucede también, perdón que te llamas esto, lo mismo sucedería y a veces sucede cuando el presidente va a algún lugar en el extranjero, también le ha pasado a Evo, claro, en Estados Unidos, ¿no es cierto? Sí. Que empiezan a poner letreros, le empiezan a hablar del referéndum, todo ese tema. Son también gente que se organiza, les han organizado y se va y dicen, a Evo le fue mal. No, les va a ir bien, les va a ir mal a ambos, ¿no es cierto? Y en algunos lugares como el Alto va a ser muy difícil ingresar a Mesa por sus antecedentes, igual a otras regiones donde tienen mucho apoyo el MAS. Pero también hay una reacción, yo digo esto, pues le decía hace rato, hay una reacción antimasista. Nada más cuando Carlos Mesa dio a conocer que iba a ser candidato, hubo una reacción, yo veía casi espontánea de la población, de apoyo, posiblemente de algunos que están muy decepcionados del tema, no tanto yo digo de Evo, no sé si es de en realidad del gobierno del MAS, por todo lo que estamos viendo, ¿no? A veces es una saturación después de tanto tiempo. Y además las cosas que están sucediendo, o sea, no sé si salen porque tienen que salir, el tema de corrupción está queriendo salpicar, pero revienta. Cada día ves un tema y hasta vivienda, y vivienda siempre tuvo problemas, no es ahora, tuvo antes problemas por el tema de corrupción.
agarra la policía, ya está metido. Entonces, donde va surgando, Pues salta la PUS. Entonces, ese tema, y hay de la gente que empieza a reaccionar, a decir, a ese gobierno yo he elegido, a este gobierno que ha dicho Amayuyu, no robarás, no mentirás, Masúa. y ahora tenemos, ¿no? Tienes razón. Ahora, desafortunadamente, pues nadie está capitalizando esa reacción antimacista. Estos señores se están aplazando con sus propuestas. Manuel, contigo, por favor, nuevamente sobre Carlos Mesa y esta... Bueno, que tampoco evidentemente presenta una propuesta, tampoco ha habido propuesta de parte de Mesa, una propuesta real. No hay una propuesta. Definitivamente no hay una propuesta y lo único que seguimos haciendo es ver escaramuzas muy pequeñas, pero que no le hacen al fondo de la política estatal, no le hacen al fondo de lo que realmente le interesa y le va a afectar a nuestro país. ¿Qué deberían proponer estos señores a Bolivia que realmente pueda conquistar una población? No lo vas a decir porque tú perteneces al partido de gobierno ahora, No, sí, pero voy a decir. si puedes decirles, sí, no les decidas pues, a ver, dale. No. ¿Qué podrían aportar ellos como futuros candidatos, como, no sé? Mira, lo primero que necesita el país, no hablemos de estrategia electoral, lo primero que necesita el país es saber qué piensan estos señores de los elementos básicos y esenciales de estos últimos 13 años de proceso de cambio. ¿Qué piensan hacer con los bonos? Ya salió Carlos Mesa a decir que no los vamos a tocar. Cuando quise decir que acabemos con el rentismo, no me refería a esa renta. Ah, claro, ¿qué renta sería, no? No de jubilación. La jubilación es peor todavía. No sabemos qué es lo que piensan. No sabemos si es que van a mantener una política de nacionalización o se van a abrir a inversiones extranjeras, que es lo que ha enviado al desastre a la economía argentina. No sabemos si van a tener una política de apertura a nuevos derechos de sectores mayoritarios o minoritarios en nuestro país, que es la contrarruta que está tomando Bolsonaro, justamente para tener posiciones totalmente contrarias contra los gays, lesbianas, contra... ¿A ti te parece que si ellos aplicaran esta propuesta que, como has dicho, ha dado tan buen resultado en algunos países como Estados Unidos y como la Argentina, si ellos presentaran propuestas radicales, cerradas, conservadoras y tradicionalistas como esas, ¿podría tener algún efecto en nuestra sociedad? Tendrían un efecto en ciertos sectores. En ciertos sectores. Minoritarios. Sí. O sea, creo yo minoritarios. Porque todavía seguimos siendo un país bastante conservador en muchos sentidos. Bastante conservador. Está costando impulsar una agenda progresista. Y lo que estamos viendo en otros países es que hay una respuesta, hay una reacción de sectores conservadores en muchos países. En países, por ejemplo, que han pasado de una persona como tú señalabas o caracterizabas a Obama, muy progresista en muchos sentidos, mucho más amable, era negro, de raza negra, avanzaba con el Obamacare para salud, generar un método de salud, muy de un sistema familia, de salud para todos. Se da la vuelta y llega a votar a Estados Unidos, a elegir un presidente absolutamente radical. Racista. Totalmente. Y pasamos de una Dilma Rousseff y de un Lula a un Bolsonaro. O sea que en cuanto a discurso está exactamente dentro del fascismo. Ay, Dios. No dentro de la derecha, dentro del fascismo. Entonces, tenemos que preguntarnos también cuál sería la dimensión de la respuesta conservadora en nuestro país. Porque no nos engañemos, seguimos siendo un país machista, un país con elevados niveles de racismo, homofóbico, conservador en muchos sentidos. Impulsar una agenda progresista es difícil. Lo terrible, Manuel, es que ni eso proponen. O sea, que por lo menos propusieran eso, ya tú sabrías para dónde van. No sabemos qué proponen. Pero ni eso proponen. No sabemos qué proponen. ¿Cuál tendría que ser un poco la estrategia que se genere o estos señores están guardando todo su material para el último momento, sus petardos para el final? Yo pienso que algunos candidatos, pocos, están guardándose. Sí, yo sé quién. Yo por ejemplo, diría que
una propuesta que no sea reactiva ante el actual gobierno, que lamentablemente está poco a poco yendo al desastre, y eso hay que decirlo clarito, ¿no? Estoy sin ánimo de ofender a nadie. Creo que una estrategia debería basarse, por ejemplo, en profundizar lo que está escrito en la Constitución, que lamentablemente el propio gobierno no hace cumplir. Le voy a poner 2 ejemplos nomás. En la Constitución, dentro de las 4 formas de economía que se reconoce, está economía comunitaria. Esa economía comunitaria, hasta el día de hoy, marzo 2019, no ha sido reglamentada. Cuando un grupo de personas quiere hacer economía comunitaria como manda la Constitución, se choca con Código de Comercio, que no ha sido reformado. Se choca con Fundempresa, avalado por el actual gobierno. Se choca con sociedad anónima. O sea, contradictoria totalmente a nuestra. Y la economía comunitaria se practica. Claro. Los cacaoteros, los chocolateros de Alto Beni y de La Paz hacen economía comunitaria. Los cafetaleros de aquí, de los Yungas. Hacen economía comunitaria. Esto debería masificarse y está reconocido por la Constitución. El otro, dice la Constitución que se reconoce la democracia comunitaria. Eso dice, la democracia directa. Pero eso no se respeta en Bolivia. Y creo que ahí está uno de los nichos que los candidatos deberían explotar, es decir, solamente reglamentar y hacer cumplir la Constitución política del Estado como norma suprema del país, para no estar yendo lejos. Digamos, y actualizar toda la normativa y ponerla de acuerdo, adecuarla, digamos, la normativa reglamentaria, las leyes sectoriales a lo que dice la Constitución, ¿no es cierto? Y eso, yo creo que eso es un avance grande. Pero lamentablemente, por ejemplo, el candidato oficial ahora se olvidó de nuestra Constitución, ¿no? Se olvidó, la pisoteó por completo, ¿no? Tanto así, que es anecdótico ya decirlo, uno agarra la Constitución, el texto, no lo tengo aquí. Si agarramos el artículo famoso de la reelección, dice una cosa, pero el presidente practica otra. Y aquí podemos discutir de sentencias constitucionales, de derechos humanos, eso ya es, perdónenme, pero parece blef. Pero lo cierto es que nuestro texto constitucional habla de una sola reelección. Y, sin embargo, el presidente está yendo ya a una tercera, cuarta, ya no sabemos, pero eso es pisotear la Constitución. O sea, ni se la ha adaptado, ni se ha puesto las normativas adaptadas, ni se está respetando. Rapidito, tengo que ya cerrar el programa. Mi pregunta, ¿se han adelantado las elecciones? Según indica Salvatierra, la senadora, el propio Ortiz ha solicitado aquello, se han adelantado. ¿Cuál es tu postura al respecto? No, sí, yo solamente para ser rapidito en el tema, creo que ningún partido ha lanzado su estrategia, sus propuestas electorales, no hay nada. Y lo que vemos hasta ahora. Y no hay que ser solamente, no hay que ser muy inteligente para decir, mira, yo os digo, si capitalizas lo que ha hecho el MAS, lo que hace bien y lo que hace mal, tienes un programa excelente, fantástico. Si el MAS sabe reconocer sus errores, primeramente, y poderlos plantear en propuestas concretas, también mucho tiene que proponer. Eso rapidito. Y a lo que me preguntaste del tema del Tribunal Electoral, no, pues uno cuando ha estado presente por ahí, pasando y tal vez esporádicamente estando ahí trabajando, se puede dar cuenta que la verdad es que muy sumiso al gobierno, ¿no? El Tribunal Supremo Electoral, sometimiento total, no hay. Al único, tal vez me critiquen aquí, al único que puedo rescatar en este momento y sigue valiente es Costas. Si alguna vez ustedes han charlado, han trabajado, saben su posición de él, el único que tal vez saque cara porque no se haga fraude en estas elecciones, ¿no? Claro, pero por lo menos poder fiscalizar para que no haya fraude electoral, por lo menos puedes fiscalizar. Gracias, ha sido un gusto tenerte. Lo mismo Manuel, cerrando, se han adelantado las elecciones, Salvatierra dice que ha sido a solicitud de algunos senadores, por ejemplo, actuales candidatos de gobierno. Yo creo que más allá de quién haya propuesto, quién haya aceptado, quién haya secundado, hay que ver el efecto real. El único efecto va a ser facilitar la votación de decenas de miles de bolivianos en la Argentina. Ese es un efecto concreto, real. ¿Por quién votarán ellos? No sabemos. Facilitar, porque hacerlo va a ser, o sea, esto va a ayudar a que ellos tengan el tiempo necesario. Claro, el problema es que nuestras elecciones estaban planificadas para el 27 de octubre de este año. El mismo día se iban a realizar las elecciones argentinas. Sí. Y en Uruguay. Entonces, y en Uruguay también, eso iba a generar
un problema logístico evidente. Para nuestros concreto. ciudadanos. Sí, o sea, hubiéramos tenido 2 votaciones nacionales disputándose los mismos espacios. Hay gente que tiene doble nacionalidad, que vota en una y en otra elección. Hay gente que no va a poder desplazarse de uno a otro lugar. Es decir, es mucha complicación. Y en uno de los países donde tenemos la mayor presencia de migrantes, se El calcula país que es donde existe la comunidad boliviana, fuera de Bolivia, sí. más grande a nivel mundial. Ya. Entonces, no es para nada despreciable hacer este esfuerzo. Ok. Sea adelantando, sea postergando, que es lo que pidió el candidato Óscar Ortiz, ¿no? O sea, máximo una semana antes o máximo una semana después, lo dijo él. Y bueno, ha sido una semana antes. y ya está, se Ya genera está. la política. Ese es el único efecto que va a tener en realidad. Hasta el momento, aplazados los candidatos de la oposición. En términos ciudadanos, o sea, ni siquiera hay sobre qué poder calificar. Debatir, ¿no? Sí, Claro, o sea, oye, que por lo qué menos vergüenza. presenten una hoja y Ajá. digan, esto queremos hacer con tu futuro y eso le proponemos a tus hijos. Y sus salidas hasta el momento bochornosas, que es lo más triste. Lo último, igual se han adelantado. ¿Ustedes están de acuerdo como tercer sistema? A ver, al ser el partido del gobernador, y esto me obligan a decir aquí, al ser el partido del gobernador Félix Pazzi, el único que ha presentado su propuesta, que se está socializando en estos días justamente, hemos visto una clara diferencia. Frente al gobierno, frente a lo que se llama oposición tradicional, está resultándose el partido del gobernador Pazzi el único que tiene propuesta propia, entre las cuales he visto figura el tema de profundizar lo que dispone la Constitución. La Constitución política del Estado, nuestra ley máxima, primero. Y segundo, creo que el hecho de adelantar una semana las elecciones podía haber sido más decoroso nuestro Tribunal Supremo Electoral en decir, tenemos comunidades para votar en Argentina, en Uruguay, por lo tanto no queremos perjudicar, no queremos duplicidad, no tenemos problema logístico, y por eso es que estamos adelantando. Porque viendo uno lo que sale en los medios, Sí, pues. el presidente ha pedido que se adelante. Y parece que obsecuentemente, obsecuentemente el Tribunal Electoral, sí, como que le habilitó, o sea, muchas cosas. Por ejemplo, cuando le habilitó, cuando anunció las candidaturas, yo decía, por los periodistas le van a preguntar cuál es la razón. Y el tribunal no explicó. La presidenta se levantó, dijo el nombre, se escapó. Dicho así, vulgarmente. Cuando podrían perfectamente Sí, argumentar podría cada una no de hay sus argumento. acciones Ese silencio y argumentarlas. y ese escape de la prensa es obsecuencia. Y eso es lo que genera todo tipo de malas interpretaciones también. Gracias, Edgarina, se dan gusto. Gracias, querido Manuel. Hemos dado una repasada y lo vamos a hacer por lo menos quincenalmente. Señores, voy a ser como perro que no suelte el hueso. Me voy a agarrar hasta preguntar qué están haciendo, qué están proponiendo, qué quieren, qué país van a hacer. Mi padre fue candidato, no logró ser presidente. Pero aquí estamos, por lo menos para ser tan incisivos como lo fue él en su momento. Hasta el momento, señores, se han aplazado. Los candidatos a futuros intentos de presidente se han aplazado. Queremos escuchar propuestas de ustedes. A ver cuándo se animan a hacerlo. Un abrazo, hasta la próxima.